Como primera necesidad prioritaria es que el equipo de Gobierno llegue a un acuerdo de convenio, de firma de convenio con el Gobierno vasco en cuanto al soterramiento del tren. Falta ya poco para que finalicen las obras del soterramiento y el equipo de Gobierno tiene sin firmar este convenio. Nosotros estamos plenamente comprometidos para que se llegue a un acuerdo. Consideramos que es una infraestructura que va a cambiar Durango por completo y, sobre todo, su movilidad, y lo vemos muy importante. Más prioridades, evidentemente, como decíamos antes, la oferta de vivienda protegida. Hay una gran necesidad de ello en Durango, el cierre del anillo, la reestructuración de barrios como San Fausto, Aramotz y el problema de aparcamientos que tiene Durango. Todo ello son prioridades para el Partido Socialista. Dentro de las prioridades se encuentra la política de empleo, que en momentos de crisis es clave y más cuando en Durango tantas familias lo están pasando mal. No nos olvidemos que la comarca de Durangaldea es una de las mayor castigadas por la crisis económica. Por eso este ayuntamiento debe liderar políticas de empleo.